Vamos a ir ahora después de esto a la palabra. En el nombre del Señor, vamos a ir a la palabra. Y hemos estado hablando o hemos estado trabajando en el capítulo 6 de Génesis. Quiero por favor que abra su Biblia allí en Génesis capítulo 6. Estamos hablando acerca de los tiempos de Noé. ¿Cuál era el comportamiento de la sociedad en los tiempos de Noé? Pero también, ¿cuál era el comportamiento de quién? De Noé. Porque no solamente es entender cómo se comportaba la sociedad de entonces, la sociedad prediluviana, es decir, aquella sociedad antes del diluvio, sino cómo cada uno de nosotros tenemos que comportarnos y cuál debe ser nuestra vida delante del eterno Dios. Y qué mejor ejemplo que el mismo Noé. Y la Biblia habla varias cosas respecto a él. Y vamos a verlas una por una. Y vamos a entender qué significa eso para nosotros. Cómo nosotros podemos adoptar eso a nuestra vida. Viviendo en este tiempo que sin lugar a dudas estamos viviendo tiempos, en los tiempos últimos. Una sociedad que se caracteriza por vivir muy similar a aquella sociedad que había en los tiempos de Noé. Lo cual advirtió el mismo Señor, el Mesías, Yeshua. Él lo advirtió, porque antes de la venida del hombre, ¿sí? los hombres serán como en los tiempos de Noé. Antes de su venida, el comportamiento, la sociedad que habrá, una sociedad semejante a aquella que había en esos tiempos. Y por eso quiero que por favor vaya a Génesis capítulo 6, versículo 8. Génesis 6, versículo 8. ¿Lo tiene? Dice, y Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. En el capítulo 6 viene haciendo una descripción de toda esa maldad, esa maldición en la que empezó a vivir la humanidad. Que su pensamiento era dado todo el tiempo, ¿solamente a qué? A la maldad, a la maldad, a la maldad. Sin embargo, en medio de toda esa situación tan terrible que se vivía en general en la tierra, porque una situación generalizada sobre la sociedad de aquel entonces, había este hombre llamado Noé. Y dice la palabra que este hombre, Noé, en medio de toda su generación, en medio de toda aquella abundancia de gente que había, halló gracia ante los ojos de Yahweh. Y la tierra se había poblado totalmente. Estaba poblada la tierra para aquel entonces. El hombre se había multiplicado, pero asimismo el hombre se había apartado y se había multiplicado su maldad, su pecado. Cada día se apartaban más y más de Dios, de su creador. Pero en medio de toda esa situación tan terrible, de esa generación perversa que rebosó, que llenó la copa del eterno Dios, dice que hubo un hombre llamado Noé, el cual halló ¿qué? Gracia. ¿Qué halló Noé ante los ojos de Dios? Gracia. ¿Qué es esto de la gracia? ¿Qué es ser hallado en gracia delante de los ojos de Yahweh? La palabra en hebreo que se ha traducido como gracia es la palabra gen. Gen. Esta palabra tiene varias connotaciones y quiero por tanto que nosotros podamos revisarlas y podamos entenderlas, ¿sí? Cómo se halla gracia y qué es hallar gracia delante de Dios. ¿Cómo se halla esa gracia? Lo primero que quiero que veamos es Éxodo capítulo 33, 16. ¿Qué es estar en gracia? ¿Qué es vivir en gracia? Cuando decimos que vivimos en gracia, ¿a qué nos referimos? Éxodo capítulo 33, versículo 16. ¿Lo tiene? Dice Éxodo 33, 16. Hablando Moisés al eterno Dios, le dijo, ¿y en qué se conocerá aquí que este pueblo y yo hemos hallado gracia ante tus ojos? Mira la pregunta. ¿En qué se puede conocer o en qué se puede saber? Le dice Moisés al eterno Dios, en este momento
que este pueblo y yo hemos hallado gracia ante tus ojos, delante de ti, en pocas palabras. Y la pregunta es esa: ¿cómo saber nosotros que hemos hallado gracia delante de Dios? ¿Cómo saber nosotros que estamos en esa gracia? Bueno, dice la respuesta: sino que tú andes con nosotros. ¿Que tú qué? Andes con nosotros. Ojo con eso. Que tú andes con nosotros. Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Entonces, lo primero que debemos entender frente a lo que es la gracia está sobre nosotros cuando con nosotros anda el eterno Dios. Por eso Moisés decía que tú que andes con nosotros. ¿En qué se conocerá? Sino en que tú que andes con nosotros, que tú camines con nosotros, que tú estés con nosotros al lado, paso a paso, estés allí con nosotros. Ese andar tiene que ver con un comportamiento continuo, con una actitud continua. En este caso, el eterno Dios, Él le dice que tú vayas con nosotros, que tú estés a nuestro lado, que tú te ocupes de nosotros, que vayas en pos de nosotros. La pregunta es: ¿será que nuestro caminar corresponde al caminar de un hijo de Dios? ¿Será que nuestro caminar es conforme al caminar del eterno Dios? ¿Será que a donde nosotros vamos el eterno Dios está dispuesto a ir? Porque mire lo que Él le dice: que tú andes con nosotros. ¿Será que en mi caminar el eterno Dios me está siguiendo? ¿Será que su abrigo, su amparo me está protegiendo? ¿Será que en realidad Él está dispuesto a ir a donde yo voy? ¿O mis caminos están tan torcidos que Él tiene que detenerse? Y por eso aquí Moisés le dice a él que tú andes con nosotros, que tú vayas con nosotros. Por tanto, cada vez que nosotros hablamos de gracia, tenemos que entender que la gracia es un andar. Y el andar tiene que ver con una actuación. Y mi actuar debe ser conforme a la voluntad ¿de quién? Del eterno Dios. ¿Cómo es mi actuar? Es decir, que el actuar de Noé era conforme al actuar ¿de quién? Del eterno Dios. Porque cuando Dios va a andar con nosotros, cuando nuestro actuar sea conforme ¿a qué? Al de Él. El eterno Dios andará con nosotros si nuestro actuar es conforme a su voluntad. Entonces podemos decir perfectamente que el eterno Dios camina con nosotros. Lo que vemos allí es que el eterno Dios caminaba con Noé. De entre sus generaciones, Noé fue visto bajo los ojos de Dios en bendición, porque Noé andaba conforme al corazón de Dios, porque Noé actuaba conforme al corazón de Dios, es decir, que vivía conforme a su voluntad. Los caminos de Noé no eran sus propios caminos, sino los caminos ¿de quién? Del eterno Dios. Por eso la palabra enseña que hay camino que al hombre le parece que es bueno, pero su fin es ¿qué? Muerte. Y ese camino que parece bueno es nuestro propio caminar. Es nuestro caminar en nuestra parte humana. Es cuando decidimos desligarnos de Dios y empezamos a ver como que ese camino que yo mismo estoy labrando parece ser ¿qué? Bueno. Pero lo que desconocemos es que es un camino ¿de qué? De muerte al final. Y eso es lo que le pasa a muchas personas. Piensan que están caminando correctamente. Creen de manera ignorante que su camino es el mejor. Y se excusan muchas veces que yo soy buen padre, yo soy buen hijo, soy buen esposo, soy buen ciudadano, yo no le hago nada mal a nadie. Pero en realidad su mente está apartada de Dios. Lo que le pasaba a Israel, como el Señor le decía: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y hay personas que se creen buenas y creen que están haciendo bien, pero resulta que están apartadas totalmente de la voluntad de Dios, porque no viven conforme a su palabra, no viven conforme a su Torah. No se trata solamente de ser bueno o de creerse bueno, se trata de vivir conforme a lo que Dios ha establecido para nuestra vida. De eso se trata. Y esa era la diferencia entre Noé y aquellas personas que vivían en su tiempo. Noé estaba en la gracia de Dios,
Y estar en la gracia de Dios es que Dios ande conmigo, que Dios vaya conmigo y Dios irá con nosotros siempre y cuando nosotros actuemos conforme a su voluntad. Porque Él no va a ir donde su propia presencia no cabe. Él no va a ir donde su propia presencia no va a estar conforme a lo que Él es. Y Él es santo. Y Él demanda de nosotros ¿qué? Santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Él demanda de nosotros esa santidad, es estar apartados. Noé no copiaba el modelo del mundo. Es tan fácil ir detrás del modelo de la mayoría, como dicen por aquí. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Y pareciera que eso es lo que comúnmente la gente hace. Y por eso ve usted que el comportamiento de las mayorías es similar. Y la gente tiende a comportarse y a adoptar esos comportamientos, porque creemos que como es el comportamiento generalizado, eso es ¿qué? Bueno, correcto, es admisible. Sin embargo, no se trata de lo que hagan la mayoría, se trata de lo que Dios ha demandado. Y es allí donde nosotros tenemos que empezar a confrontarnos. O queremos agradar a Dios o queremos agradar al hombre. Y muchas veces nuestro comportar va dirigido es a agradar al hombre. Nuestro comportamiento va dirigido es a tener a la gente contenta, es a tener a todo el mundo contento, es a hacer lo que hacen los demás. Y muchas veces sin sentido lo hacemos. Y aunque aquello nos pueda hasta provocar daño, lo hacemos porque los demás lo hacen. Pero Noé era diferente. Por eso al reino de Dios ha sido llamado gente que tenga una mentalidad ¿qué? Diferente. Y esa mentalidad, esa manera de pensar diferente está provista por la mente del Mesías. ¿Cuándo sabemos que nosotros tenemos la mente del Mesías? Porque Pablo el apóstol lo dijo, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué dijo Pablo? Tenemos la mente. Tenemos la mente. ¿Cuándo sabemos que tenemos la mente de Cristo? La mente del Mesías. ¿Cuándo sabemos? Cuando vivimos diferente al mundo. Pero si usted copia lo mismo del mundo, usted no tiene la mente del Mesías. Su mentalidad está gobernada por el otro, el enemigo, Satanás. Sí, el Señor lo declaró así. Hablándoles a los fariseos, Él les dijo, ustedes son hijos del diablo, de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque las obras de su padre el diablo hacen. Es decir, que hay una distinción. Y sabemos que tenemos la mente del Mesías porque queremos vivir conforme a esto. Pero es que somos tan apegados a las cosas de este mundo. Y cuando no nace en nosotros la mentalidad del Mesías, por eso es que terminamos haciendo lo que hacen los demás. Copiando, simples copias de los demás. Simples copias de lo que hace el mundo. Y esa era la diferencia entre Noé y el mundo de aquel entonces, que Noé no copiaba para nada el modelo humano, que era un modelo que se había desviado de la voluntad de Dios, sino que vivía para el Señor. Y por eso Moisés pregunta al eterno Dios, ¿en qué se conocerá que tenemos gracia? ¿Cómo se conoce que tenemos gracia? En que tú andes con nosotros. Primero, entonces, ¿cómo se sabe que tenemos gracia? Que Dios anda con nosotros. ¿Realmente está andando el eterno Dios con nosotros? Él irá en pos de nosotros siempre y cuando nosotros estemos en pos de su voluntad. Es decir, que si Él está con nosotros andando es porque nosotros vamos siguiendo su camino. Su camino. Por eso el Señor muchas veces decía a través del profeta, porque sus caminos no son mis caminos y sus pensamientos no son mis pensamientos. Esa es la triste realidad del ser humano en general. Por eso el que viene a Yeshua es una nueva creación. Dice la Biblia, todo aquel que está en Cristo, ¿nueva qué? Criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo empieza por su mentalidad, su manera de pensar. Es decir, que Noé pensaba diferente, porque conforme pensemos, así actuaremos.
Pues lo que dice el libro de Proverbios. Porque conforme es el pensamiento del hombre, tal es él. El hombre es el resultado de sus pensamientos, y de acuerdo a lo que pensamos, actuamos. Y si mi pensamiento está acorde a la voluntad de Dios, y yo he decidido que mi pensamiento se suscriba, se subyugue, se sujete a la voluntad del eterno Dios, mi proceder va a ser el mismo. ¿Conforme a qué? A la voluntad de Dios. Y se empieza entonces a marcar la diferencia entre los unos y los otros. Entonces entendemos que halló gracia Noé porque él anduvo con Dios y Dios anduvo con él. Sigue diciendo acá Moisés: ¿en qué sabremos que hemos hallado gracia este pueblo y yo? En que tú andes con nosotros y que este pueblo y yo seamos ¿qué? Apartados, separados, distinguidos de entre ¿qué? Todos los pueblos de la tierra. Volvemos a lo mismo, querer imitar lo del mundo. La palabra hebrea que tiene su raíz allí dentro de lo que es la palabra apartado, es la palabra palá, ¿sí? Que significa ser diferente. Palá, ¿ser qué? Diferente. ¿A qué nos ha llamado el Señor? A ser diferente. Usted no pretenda ganar a nadie para el Señor siendo igual a ellos. Porque ¿qué diferencia hay entre las tinieblas y las tinieblas? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre las tinieblas y las tinieblas? Ninguna. Si yo me comporto igual a las tinieblas, ¿van a haber alguna diferencia? ¿Van a poder llegar a la gloria de Dios? Si me comporto igual que los demás, ¿podré ser yo luz para ellos? Por eso el Señor dijo, hablando de la diferencia entre la luz y las tinieblas, dice: pero si la luz se vuelve tinieblas, la misma luz se vuelve tinieblas, entonces ¿qué puede esperar? Lo dijo el Señor. Si la misma luz termina siendo tinieblas, ¿qué hay? ¿Qué diferencia hay? Y el problema es ese, que muchas veces entendemos que estamos siendo llamados a ser luz, pero nuestro comportamiento, tal vez por agradar al hombre, por agradar a alguien, por agradar a fulano, a sutano, a perencejo, a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, quién sabe a quién, terminamos haciendo lo que el otro dice y preferimos agradar al hombre antes que a Dios, y terminamos siendo oscuridad y no hay ninguna diferencia, y así pretendemos ganar a los demás cuando nosotros no ejercemos ninguna ¿qué? Diferencia. Palá, ser diferente. Ahora, eso de ser diferente es complicado, porque a uno siempre lo van a mirar como un bicho raro. A donde usted vaya, a su empresa, en su universidad, en el colegio, donde esté, en su barrio, lo van a mirar como el bicho raro. Así veían a Noé. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo veían a Noé? Tal vez como un loco, porque no actúa semejante a los demás. Porque muchas veces el no actuar semejante a los demás es causa de reproche. Este no calza aquí, es diferente. Uno de estos niños no es como nosotros, es diferente a todos los demás. Sí. Pero Noé marcó la diferencia en su tiempo. Y se espera para este tiempo que haya un pueblo que marque ¿qué? La diferencia. Y como lo dijo Moisés: ¿en qué se conocerá que hemos hallado gracia ante tus ojos? En que este pueblo sea ¿qué? Diferente al resto de todos los pueblos. Nosotros estamos llamados a ser ¿qué? Diferentes, a diferenciarnos, a ser agentes diferenciadores, a no ser como los demás. Yo no puedo pretender que el eterno Dios obre en mi vida cuando yo estoy obrando igual y semejante a la gente que no tiene la luz. Nosotros estamos llamados entonces a marcar ¿qué? La diferencia. ¿La estamos marcando? ¿Está marcando usted la diferencia en su casa? ¿En su familia? ¿Su casa es un templo para Dios? Empecemos por lo básico y lo sencillo, que es la casa. Porque es que eso de predicar es tan fácil. Sí, esto que yo hago es muy fácil. Aplicarlo
Es lo complicado. Y yo por eso siempre les invito a ustedes, no me escuchen tanto lo que yo les digo acá. Vean lo que yo hago y observen lo que tengo, cuál es el resultado. Y ahí se darán cuenta ustedes si lo que yo enseño es acorde a mi manera de vivir. Y el día que usted empiece a ver que esto que yo enseño no va muy acorde a lo que sucede en mi realidad, ese día he perdido la moral. Hasta ahí quedo. Porque uno tiene que tener moral para enseñar. ¿Y eso empieza en dónde? En la casa. En la casa. Y nosotros tenemos que empezar porque nuestra casa sea un altar para el Señor. Diferenciarnos de los demás. Yo he propuesto eso en mi corazón. Que mi casa sea diferente, que mi esposa sea diferente, que mi hija sea diferente. Por tanto, yo tengo que ser ¿qué? Diferente como cabeza. A ver, ¿dónde están los hombres aquí? Levanten la mano. Bájela, por favor. Hubo algunos hombres que no la levantaron. No sé si es que tienen duda de si lo son. Que el Señor les revele a ver qué es lo que son. Sí. Los hombres somos por naturaleza los responsables de la diferencia en nuestra casa. Nosotros somos los que marcamos esa diferenciación para nuestra casa. Los varones. El Señor le entregó eso al varón. ¿Por qué? No sé, pregúntele a él. Pero yo soy varón, por tanto sé que el Señor me entregó ese deber. ¿Quién? A mí. Si Él me hizo varón, si puso mi alma en un cuerpo de varón, me entregó una responsabilidad. Y mi responsabilidad como varón la acepto. Y la estoy aceptando como varón. Y como varón es ser luz en mi casa, es ser la cabeza de mi casa. El problema es que hay algunas mujeres que dicen, no, el varón es la cabeza, pero la mujer es el cuerpo y lo lleva para donde quiera. Y hay algunos que son así. La mujer es el cuerpo y el varón va para donde va la mujer. No, es el varón quien debe tener todo en su casa como cabeza, llevando la diferencia, mostrando la diferencia a su esposa, a sus hijos, para que puedan ser luz. Y es allí donde empieza todo esto, la diferencia. Es allí donde se nota la diferencia. Indudablemente Noé lo era para su casa, para su esposa, para sus hijos y para sus nueras. Yo quiero serlo también. Yo espero ser esa diferencia para mi esposa, para mi hijo y para el que va a ser mi yerno. Sí. Yo le voy a enseñar a andar derechito. Yo me encargo de eso, no hay problema. Yo lo pongo pianito, vean. Digo, Señor, ¿quién va a ser ese privilegiado, Señor? Y eso es lo que hacía Noé. Y por eso dice la palabra, y se salvó Noé y su casa. No puedo ser yo diferencia cuando estoy perdiendo a mi familia. Cuando yo mismo estoy perdiendo a mi familia. Y por eso no les hablo a las mujeres, porque es que la cabeza es el hombre, es el varón. Sí, yo sé que acá tal vez hay mujeres que sus esposos no vienen. Tranquila mujer, tenga paciencia en el Señor y reciba esta palabra. La Biblia dice, mujer, aquel hombre que no es creyente, la Biblia dice que ese hombre aún es santificado en la mujer. Entonces tenga esa paciencia de ponerlo allí en la oración, porque no le corresponde a usted lo que a él le corresponde, amén. Pero sí le corresponde a usted depender de Dios, depender del Señor. Pero los hombres no. El hombre es el que tiene que poner las cosas en orden, como debe ser, y eso no se trata de machismo. Por eso precisamente es que estamos como estamos. Una sociedad tan desordenada, una sociedad falta de tanta moral y de tantas cosas, porque se ha perdido la autoridad en el hombre. Y estoy hablando autoridad, no autoritarismo. No estoy hablando del autoritarismo, estoy hablando de la autoridad que ha sido dada por el Señor. Y dice acá entonces que ellos sean apartados, que sean diferentes de entre todos los pueblos sobre la tierra. Mire, tenemos que ser ¿qué? Diferentes. No podemos anhelar lo que hacen los demás. Eso fue lo que le pasó a Israel. No entendió la realidad. Moisés les estaba diciendo allí, Moisés le dice, Señor, ¿en qué vamos a hallar nosotros? Saber que hemos hallado gracia delante de ti, en que tú andas con nosotros y en que seremos un pueblo diferente a todos los demás pueblos de la tierra. Les enseña eso Moisés a ellos.
Y cuando pasa el tiempo, pasan los años, pasan algunos siglos, ¿qué hace el pueblo? Pide un rey para ellos mismos. El pueblo de Israel pidió un rey. Danos rey, le dijeron a Samuel, al profeta. Ya no estaba Moisés. Y el profeta Samuel se estaba sintiendo en su corazón: ¿cómo es posible que pidan eso? Si su rey es el eterno Dios. No, denos rey, porque queremos ser como las demás naciones. Pidieron un rey porque las demás naciones, ¿qué? Lo hacían. Se cansaron de ser, ¿qué? Diferentes. Nosotros no nos podemos cansar de ser diferentes. En tu casa, en tu hogar, en tu barrio, donde quiera que estés, en tu estudio, en tu trabajo, donde vayas, tienes que ser diferente. Porque la luz evidentemente se diferencia de las tinieblas, y la luz en medio de las tinieblas resplandece. Amén. La luz está para resplandecer en medio de las tinieblas. Amén. Amén, iglesia. Como en los tiempos de Noé, el Señor va a venir por una iglesia que sea hallada en gracia, que esté en gracia a los ojos del eterno Dios. Una congregación, un pueblo para Él. Por eso dice la palabra que ustedes, nosotros, la iglesia, somos un pueblo ¿qué? Santo. Un pueblo apartado para Dios. Lo dice el apóstol Pedro. Somos un pueblo para la gloria de Dios, que hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, un día estábamos en tinieblas y éramos igual que los demás, cortados por la misma tijera, pero ahora hemos sido rescatados de las tinieblas y hemos sido levantados para el Señor. Un pueblo diferente que marca la diferencia. Amén. Amén, iglesia. Yo sé que no es fácil, sobre todo en una sociedad como esta, que es discriminadora incluso, ser diferentes, pero no hay otra opción. Es lo que se nos demanda. Y en donde vaya, usted entienda que hay que ser ¿qué? Diferente. Eso fue lo que hizo Noé, ser diferente, ser diferente. Pero Israel no entendió eso. Danos un rey, porque queremos ser como las demás naciones que tienen rey. Y cuando uno decide ser como los demás, es donde vienen los problemas. Y por eso el Señor le dijo a Samuel: tranquilo, Samuel, sin embargo yo les voy a dar, que quieren rey, que escojan rey, pero adviértales todo el daño que el rey les va a hacer. Y Samuel sale, yo me imagino a Samuel compungido, con dolor, llama a todo el pueblo en la asamblea y le dice: el rey que van a tener ustedes los va a someter, los va a explotar, va a hacer esto, lo otro, los tomará para que trabajen para él, una cantidad de cosas. Y después de que les advierte todo eso, uno diría: no, el pueblo cambia. ¿Qué dijo el pueblo? No nos importa, queremos rey. Porque es que cuando uno comienza a asemejarse al mundo, se vuelve obtuso, cerrado. Ya no hay argumentos que valgan. Nos cerramos a la brecha y no, y no me importa, y no, déjeme, y todo eso, como el hijo rebelde, que su padre le está hablando, le está diciendo las cosas, le está diciendo: no hagas esto, y no me importa, lo hago y lo hago y lo hago, y va y lo hace, por encima de lo que sea. Y el papá lo que está haciendo es advirtiéndole: mi hijo, no lo haga, y usted hace eso, por favor, mire, mucho cuidado. Pues no me importa, y lo hago. Y así vivía el mundo en el tiempo de Noé. Era gente que no andaba conforme a la voluntad del Señor. Se habían apartado de la voluntad de Dios. Le rechazaban. No querían ser apartados para Dios, sino que querían estar apartados de Dios. Israel hizo eso. Y ahí está la historia. Vinieron sus reyes y los sometieron. Y el pueblo sufrió tremendamente. Tremendamente. Y así somos nosotros. Muchas veces queremos ser como los demás, y cuando nos empezamos a parecer a los demás es donde empiezan a venir los problemas serios. Entonces tenemos acá primero que estar en la gracia, ser hallado en gracia, es
que el eterno Dios ande con nosotros. Y segundo, ser diferentes a los demás. ¿Qué es estar en gracia? Éxodo 34, 9. Éxodo 34, ahí una página, sin mucho ahí, en donde estábamos. Mira lo que le dice, Moisés le dice allí. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Ya lo hablamos. Porque es un pueblo de dura cerviz, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Cuando vivimos en gracia, una de las primeras cosas que sucede es que somos ¿qué? Perdonados de toda iniquidad y de todo pecado. Por eso el que quiere tener la salvación y la vida eterna, Yeshua, tiene que venir a Él para que pueda ser ¿qué? Perdonado. Porque solo por Yeshua es que seremos perdonados, y solamente por Él tenemos entrada a la vida eterna. Y ser perdonado de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, no es otra cosa que ser perdonado del quebrantamiento o de la violación continua que teníamos de la ley de Dios, de la Torah de Dios. Porque recuerde que el pecado es ¿qué? Violación de la ley. ¿Qué es el pecado? Violación de la ley. Así lo definió el apóstol Juan. El pecado es violación de la ley. Y por eso dice acá Moisés: perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Perdona, Señor, esa maldad continua en nosotros. Perdona el pecado en nosotros. Que seamos hallados en gracia. Y cuando nosotros venimos al Señor, su gracia empieza a estar aplicada sobre nosotros, de tal manera que nuestro pecado es quitado. Nuestro pecado es limpiado. Nuestro pecado es perdonado. La palabra perdonar significa enviar lejos. Lejos, enviar lejos. Eso significa la palabra perdonar. Enviar lejos, lejos, lejos. Por tanto, cuando somos perdonados es porque nuestro pecado ha sido quitado y ha sido enviado lejos. Y si ha sido enviado lejos, quiere decir que por naturaleza ahora en el Señor ya no tenemos por qué vivir más para el pecado. Ya no podemos seguir complaciendo las cosas de esta carne. El placer por el placer, las cosas mundanas. No, el que está en el Mesías es una nueva creación. Su pecado ha sido enviado lejos. Eso es ser perdonado. Mi pecado, sí, el pecado que va en mí es enviado lejos por el Mesías. Ha sido quitado por Él. He sido emblanquecido. Por eso ahora no vivo bajo las obras de la carne. Ya no vivo para agradar esta carne, para agradar este ser, sino que vivo para agradar al eterno Dios, viviendo conforme a su palabra. Por eso ya hemos sido librados. Por eso tenemos que andar en pos de Él, de santidad, cada día santificándonos más y más para Él, diferenciándonos cada día más y más del mundo. Mientras más nos santificamos, más nos diferenciamos. Una luz que se vuelve mucho más intensa, más intensa. Por tanto, cuando decimos que vivimos en gracia, eso significa que estamos viviendo en una libertad del pecado, donde el pecado ya no se enseñorea más de nosotros. Ya el pecado no ejerce más señorío sobre su vida ni sobre mi vida. Ya el pecado ha sido extirpado de nosotros. Esa naturaleza pecaminosa continuamente en nosotros que nos llevaba a estar bajo el pecado y practicando el pecado y tomar el pecado como una forma de vida en nosotros, de práctica, ya no lo hay. Ahora vivimos ¿para quién? ¿Para quién? Para Yeshua. Hemos muerto a las obras de la carne. Mire, ¿son obras de qué? De la carne. Es decir, que son actuaciones propias del ser humano. Son actuaciones de nosotros, obras de la carne, actuaciones, obras propias del ser humano, obras a las que está inclinado el ser humano. Sí, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Aunque todavía estamos bajo esta carne, como dice el apóstol Pablo. Porque estamos bajo esta carne. Y por eso Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de condenación, de este cuerpo de pecado?
Sí, claro, el Señor nos va a librar. Y cuando Él hace esa expresión, precisamente es una expresión comparativa en la que Él sabe y entiende que el único que le ha podido librar es ¿quién? El Señor. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Para mí el vivir está en Cristo y el morir es ganancia. Porque cuando uno muere a la carne, está ganando. Empieza a ganar la vida eterna. Empieza a ganar el beneficio y la gracia de Dios en nosotros. Pero hay que hacer morir las obras de la carne. Por eso el apóstol Pablo dice: hagan morir las obras de la carne en ustedes. Mire, ¿quién las tiene que hacer morir? Nosotros. No es Dios, es nosotros. Nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne. Obviamente por medio de su espíritu, porque eso no lo vamos a hacer en nuestro propio poder. Por eso el espíritu que vivía en el Mesías, en Cristo, el espíritu que hubo en Cristo, es el mismo espíritu que ha sido dado a todos nosotros. El espíritu que vive en usted es el mismo espíritu que estaba en Jesucristo. Es el espíritu de vida, es el espíritu de bendición. Por eso nosotros tenemos el poder y por eso somos más que vencedores. Por eso mayor es el que está en nosotros, su espíritu, que aquel que está en el mundo. Amén, iglesia. Tenemos que levantarnos con firmeza y hacer morir en nosotros las obras de la carne. No pueden prevalecer en nosotros. Ahora, si nosotros le damos rienda suelta a la carne, pues ella toma ventaja. Como un caballo desbocado, como una piedra que se lanza a rodar por un abismo. Puede que usted tire la piedra por un abismo, eso coge un impulso tremendo. Por eso usted tiene que mantener sujeta su carne al Espíritu de Dios que mora en su vida, entendiendo que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dile rienda suelta a la carne y en breve usted está haciendo lo que jamás pensó que haría en su vida. Sí, sí. Esto nomás es soltarle un poquito la pita, como decían los abuelos, no la pita, la piola. Sí, nomás es que le suelte un poquitico y eso se desboca. Ese caballo no lo para nadie. Me tocó ver hace un tiempo atrás. Venía yo por acá subiendo por la 26 y estaba allí yo llegando, o sea, yo iba camino hacia el semáforo se veía, estaba en rojo. Cuando por mi lado pasa un hombre en una carretilla de esas aladas por caballo y el hombre va gritando, yo lo vi que pasó como un volador por ahí. Y él gritaba, y adelante pues estaban los carros parados en rojo y el hombre antes de estrellarse se tiró y el caballo se fue y se dio contra una camioneta por detrás. Eso volvió esa camioneta, nada. Lamentablemente el pobre caballo murió por el impacto tan fuerte, iba desbocado. Un caballo desbocado, eso no lo para nadie. Sí lo para, una camioneta ahí lo paró, pero se murió. Eso lo paran, pero a costa de su propia vida. Y fue triste ver un animal de estos. Ahora, ¿por qué se comporta un animal de estos? Obviamente a los vejámenes y maltratos que los someten, pues es comprensible. Y asimismo, cuando nosotros estamos en el mundo, estamos entregando nuestra vida a los vejámenes y al maltrato de este mundo, a las cosas que no nos favorecen para nada. Y lo único que hacen es traer maldición a nuestra vida, muerte, miseria a nuestra vida, porque lo único que el pecado trae es muerte a su vida, entienda eso. Lo único que el pecado trae es maldición a su vida. Eso es lo que hace el pecado. Y lo desboca para matarlo, para llevarlo a la muerte. Entonces somos perdonados en el Señor. Eso es estar en gracia. Hemos hallado el perdón gracias a Él. Hemos hallado el perdón que aunque merecíamos el castigo, Él nos ha quitado nuestra iniquidad y nuestro pecado y lo ha enviado lejos. ¿Dónde? Lejos. Pero hay algunos que se van a buscar el pecado. ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? No, yo estoy seguro que cayó por acá. No se ponga a buscar el pecado ya. El Señor lo mandó ¿qué? Lejos. No se vaya a buscar lo que no se le ha perdido. Amén. Amén, iglesia. ¿Sí me estoy dando a entender? Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios.
Estamos entendiendo qué es ser hallado en gracia. Y sigue diciendo acá Moisés, ahí en el capítulo 34, versículo 9, sigue diciendo, y que seamos tomados por tu heredad. Que seamos tomados ¿por qué? Por heredad, por herencia. ¿Sí? La palabra heredad que ha sido traducida, no sé si en su Biblia dice heredad, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Posesión, heredad, posesión. Está bien, está correcto. Esa es la palabra. Esa palabra que aparece allí en hebreo es la palabra nahal. Y la palabra nahal significa ocupar legalmente un bien. Es la ocupación legal de un bien o de algo, ¿sí? Legalmente. Por las vías legales. Que seamos hechos tu heredad, es decir, legalmente. Nosotros le pertenecemos al Señor por legalidad. Por eso nosotros somos hijos del Señor, porque hemos sido adoptados como tales, legalmente, porque se pagó un precio fortísimo. Legalmente se hizo la transacción. El precio fue la muerte del Mesías, el sufrimiento de Él, y por medio de su sangre nosotros hemos sido salvados, y por eso es que somos hijos de Dios. Hay una legalidad que Él reclama sobre nosotros. Por tanto, cuando nosotros nos desviamos de Él, lo que estamos haciendo es autorrobarnos. No sé si me hago entender. Es como quitarle la propiedad a alguien. ¿Sí? A alguien le pertenece una casa y yo de manera arbitraria voy y se la quito. Pero a esa persona le pertenece legalmente, pero no me importa, yo voy y se la quito. Asimismo, nosotros somos heredad de Dios, legalmente le pertenecemos a Él. Pero cuando nosotros hacemos algo que no corresponde a su voluntad, nosotros mismos estamos atentando contra la legalidad. Contra esa legalidad estamos atentando. Y somos parte de lo que es de Él, de sus bienes. Somos parte de lo que a Él le pertenece. Yo soy heredad de Él, soy posesión de Él. En pocas palabras, ¿cuántos son posesión de Dios? ¿Cuántos son posesión del eterno Dios? Le pertenecemos, mi vida le pertenece a Él. Legalmente es de Él, no mía. Es lo que hacía un señor cuando adquiría ¿a quién? A un esclavo. Adquiría a un esclavo. Es lo que hizo el Señor con Israel. ¿Lo sacó de dónde? De la esclavitud de Egipto. Porque en la esclavitud de Egipto estaban para morir. Pero cuando ellos salieron, fueron libres en el Señor, pero no dejaron de ser siervos ¿de quién? De Dios. Ahora le pertenecían ¿a quién? Al eterno Dios, solamente que sus condiciones cambiaron. Es como que alguien le pertenezca o sea esclavo de una persona, de un señor, y ese lo maltrata y hace vejámenes y de todo con esa persona, y otro va y lo compra por compasión para darle una oportunidad de vida. Y eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. Nos compró, nos adquirió, somos su posesión, le pertenecemos legalmente a Él. Por eso no somos de nosotros, mi vida le pertenece a Él. Por eso Pablo decía, y vuelvo y lo digo, no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. No nos pertenecemos, no somos de nosotros mismos. Nuestra vida le pertenece ¿a quién? A Él. Y cuando mi vida le pertenece a Él legalmente, Él actuará en medio de nosotros. Amén. Cuando nuestra vida le pertenece a Él, en legalidad, pues Él actúa. Y cuando usted ve cómo era el comportamiento de la esclavitud en aquellos tiempos, usted se da cuenta, por ejemplo, en el relato de lo que correspondía a Israel en Egipto. Dice que el faraón había aumentado mucho más que las cargas, y los estaban exterminando, matando, y les aumentaron más las cargas y les quitaron la ración de ¿qué? De alimentos, se las disminuyeron. Es decir, que trabajaban en unas condiciones infrahumanas, condiciones tremendas, terribles. Eso fue lo que sucedió con ellos. Y el eterno Dios los sacó a ellos. Y el eterno Dios les dio leyes. Y dentro de esas leyes les dio leyes de esclavitud. Sí, la Biblia habla de las leyes de esclavitud.
Pero cuando uno ve y lee, estudia acerca de las leyes de esclavitud, se da cuenta de la misericordia y la justicia del eterno Dios. Cómo el eterno Dios propendía por el cuidado ¿de quién? De los esclavos. Un señor era responsable de la vida de un esclavo. Si un esclavo moría, el responsable era su señor. Respondía también él. Era responsable. Y era tan así que le tenía que permitir a ese esclavo desarrollarse él y su familia. Y no podía ser esclavo durante toda la vida, sino que debía marcarse un tiempo en que la persona pudiera ser libre. Y para eso en la Biblia dice se les exigía a los amos indemnizar o darle como una especie de pensión o no sé cómo lo podríamos llamar en ese entonces, al esclavo para que él pudiera ser libre juntamente con sus hijos. Y no podía ser esclavo el hijo del esclavo. O sea, los hijos del esclavo no eran esclavos del otro. No lo permitía el Señor. A diferencia de todo esto. Y le decía, no podrás ser esclavo durante todo el tiempo. Y le darás, y lo tenía que mandar. Y para eso se desarrolló una técnica. Para saber que había un esclavo que había sido ya libre de su esclavitud. Horadaban su oreja y le ponían una especie de arete. Y el esclavo quedaba libre y podía salir con su dinero ahora a hacer su vida. Y le tenía que permitir una buena ración de comida, cuidarlo. Bueno, era una cantidad de cosas. La misericordia de Dios. Por eso lo vemos con Abraham. Abraham tomó a uno de sus siervos y le horadó la oreja y dijo, vete. Y el siervo inteligente le dijo, no amo, yo me quedo contigo. Porque entendía que no iba a estar mejor en otro lugar que con Abraham. Y no quiso ir, se quedó. Ahora ya era esclavo por amor. Era esclavo por amor. Y nosotros somos esclavos por amor. Somos esclavos por amor. Porque hemos sido ¿qué? Libres. Se nos dio la compensación, una compensación de gloria a través de la sangre del Mesías. Y por eso nosotros sabemos que le pertenecemos legalmente a nuestro Dios. Él es quien nos compró. Somos su posesión, somos su heredad legal. Amén. Amén, iglesia. En eso sabemos que hemos hallado ¿qué? Gracia. Eso es hallar gracia. Sigamos. Vemos lo que dice Deuteronomio 24 frente a esto. Y Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Deuteronomio 24. ¿Lo tiene? Dice, cuando alguno tome a una mujer. 24:1. Deuteronomio 24:1. ¿Lo tiene? ¿Sí o no? Cuando alguno tome una mujer y se case con ella, y suceda que si ella no haya ¿qué? No sé cómo diga su Biblia, no haya ¿qué? ¿Favor? ¿No le agradare? ¿No le agradare? Bueno, yo les voy a traducir acá. Y si ella no haya gracia, porque la palabra que aparece ahí es gen, que es la palabra que estamos hablando de gracia. Y si ella no haya gracia ante sus ojos, por haber él hallado en ella algo indecente, le podrá escribir carta de divorcio y poniendo esta en su mano, despedirla de su casa. Mire esta comparación tan hermosa que se hacía allí. Esto es una comparación espiritual. Porque recuerde que delante del Señor Él está formando un pueblo. Y estaba formando un pueblo y lo seguirá formando. Un pueblo que sea tomado como su esposa. Por eso a la congregación de Yeshua se le ve como la esposa del Mesías. Por eso dice la palabra que Él vendrá. Y por eso dice en Apocalipsis, y a su esposa se le ha permitido ¿qué? Vestirse de lino finísimo, blanco y resplandeciente.
Porque metafóricamente se ve a la congregación del eterno Dios como una ¿qué? Esposa. Cuando hablo de la congregación, ese es aquel pueblo reunido que Él ha ido reuniendo en pos de ¿quién? Del Mesías, en pos de su Hijo. Porque lo que hace el Padre es buscar una novia ¿para quién? Para su Hijo, tal como lo hizo Abraham con Isaac. Buscarle y preparar todo una novia para su Hijo. Por tanto, los que hemos creído en Yeshua, hemos creído en aquel Hijo que está para tomar a la novia, como lo dijo Juan Bautista. El novio tiene a la novia y el amigo del novio se alegra con el novio. Entonces dice, cuando alguno tomó una mujer y casándose con ella, sucede que ella no haya gracia ante sus ojos. ¿No haya qué? Gracia ante sus ojos, por él haber hallado en ella algo indecente. ¿Cómo podemos nosotros faltar ante la gracia de Dios? O sea, ya sabemos cómo tener, o sea, cómo estamos bajo la gracia de Dios. Andando delante de Él, ¿sí? Que Él ande con nosotros. Segundo, siendo diferentes, marcando la diferencia. Tercero, siendo perdonados. Y en ese perdón es que ya no vivimos más en el pecado. Y cuarto, siendo su ¿qué? Su heredad, su posesión. Pero ahora también debemos entender por qué se puede perder esa gracia. Y dice acá, hallando él algo ¿qué? Indecente. Bueno, yo traduje indecente allí. La palabra indecente que aparece ahí en su Biblia, ¿sí aparece indecente o qué palabra usaron allí? ¿Ah? Reprochable, muy bien. Esa palabra, ¿cómo? Abominable también está bien. Hallando algo abominable, reprochable, indecente. ¿Qué otra palabra? Indecoroso, muy bien. Desagradable, muy bien. Claro, desagradable es lo contrario a la gracia, ¿no? ¿Sí? Esa palabra que aparece allí es la palabra ervá en hebreo. Ervá. Que significa desnudez. O sea, literalmente si la traducimos, ¿significa qué? Desnudez. Obviamente esto hay que entenderlo dentro del contexto hebreo. Sí, porque si nosotros traducimos allí y por haber él hallado en ella desnudez, le podrá escribir carta de divorcio. ¿Cómo hacía? O sea, que no se podían desnudar pues delante del marido porque inmediatamente se divorciaban por eso. No. Obviamente, por eso le digo, si traducimos la palabra desnudez, sencillamente pues no se entiende el contexto. Pero ¿qué es estar desnudo? O sea, ¿qué es estar indecente? Porque por eso se perdía la gracia. No halló gracia. ¿Y por qué no halló gracia la mujer delante de aquel hombre? Porque halló en ella ervá. Halló algo que no estaba acorde a lo que se requiere para que una persona esté en ¿qué? En gracia. Y esa palabra, ¿sí? Habla de ese proceder inadecuado, de esa actitud que hace que se rompa un vínculo matrimonial. Porque mire lo que dice acá, le podrá dar carta de ¿qué? De divorcio, mire. O sea que era algo ¿qué? Muy grave. O sea, no era algo sencillo, pasajero, listo, bueno, está bien. No, era algo muy grave que conllevaba la ruptura de un matrimonio. Y así mismo es con el eterno Dios. Nosotros somos ¿qué? Su esposa. Obviamente estamos dentro del tiempo de la preparación, como lo hacían en la antigüedad, en donde había un compromiso. Y lo que hacía la mujer era empezarse a preparar para el hombre, mientras el hombre preparaba para ella ¿qué? Un lugar, una morada, para tomarla definitivamente como ¿qué? Como su esposa. Pero mientras había ese compromiso, ambos debían ¿qué? Respetarlo. Y el momento de gloria, cuando aquel hombre llegaba, después de haber tenido ya todo
después de tener todo listo, la morada lista, y después de haber esperado todo el tiempo que se requería esperar, viene, tomaba a su novia y la llevaba hasta su lecho nupcial, hasta su cuarto. Y cuando entraban a ese cuarto y yacían los dos, es decir, se fundían el uno al otro en su parte sexual, en ese momento se consumaba el matrimonio. Pero solamente hasta ese momento es que el hombre se podía dar cuenta si le faltaba ¿qué? Gracia. Imagínese uno trabajando y esforzándose, y uno va con todo ese ánimo. Ya, mi amor, al fin pude terminar, vamos. Y llega uno y uy, no. Uy, usted me salió, uy, no. Usted me salió desgraciada. ¿Sí? No tiene gracia. Tenga su carta de divorcio. Porque no halló ¿qué? Gracia en ella. Por estar ella en algo ¿qué? En una situación que la hemos traducido ahí como ¿qué? Indecente. Pero la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Qué es eso de indecente o hervá? Que está traducido ahí en hebreo, la palabra en hebreo hervá, que en algunas Biblias le traducen como ¿qué? Indecoroso, desagradable, reprochable, indecente. Hay como falta de decoro, indecoroso. ¿Qué será esa palabra hervá? ¿Cómo entender la palabra hervá en nosotros para que no vamos a ser hallados sin gracia? Bueno, ya saben, eso será lo que veamos dentro de 8 días, en el nombre del Señor. Dentro de 8 días, pongámonos de pie, por favor.